Ya con nosotros Juan Pumarol, él es el viceministro de Producción y Desarrollo del Viceministerio del Ministerio Administrativo de la Presidencia y estará conversando esta mañana con nosotros. Bienvenido, Juan, a Despierta RD. Buenos días, Pedro y Ulises, gracias por la invitación. Usted siempre bienvenido aquí. Esta es la primera y esperemos que sean muchas. Gracias. Seguro, ¿no? Y partiendo de la importancia del departamento que le toca regir y encabezar, pues tiene mucha importancia realmente. Juan, este programa, este viceministerio tiene un programa y una función específica. Es la coordinación de las ejecutorias, de las visitas sorpresa del presidente de la República, y es una gran responsabilidad porque tú tienes bajo esa coordinación un ministerio y varias instituciones más que tienen que ver con el desarrollo. ¿En qué consiste básicamente además de esto y qué se está haciendo? Bueno, buen día formalmente. Ciertamente, como tú dices, el Viceministerio de Producción y Desarrollo Comunitario, que fue como el presidente lo denominó por decreto, es una creación de una estructura nueva que el presidente incluye en esta nueva gestión de gobierno, porque es un viceministerio que recién se creó luego que el presidente toma posesión en esta segunda gestión de gobierno, y que es importante resaltar que forma parte de una serie de recomendaciones que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo al presidente en el 2015, cuando, mirando el impacto que tenía el programa de la visita sorpresa y toda la información que había salido local e internacional y que ellos estaban monitoreando, pues hizo un estudio de medición de impacto al programa de visita sorpresa. Al concluir ese estudio, aparte de confirmar el impacto en todo el tema de generación de empleo, en la colaboración que tenía para el aumento de la producción nacional, las notas de las 50 visitas que en ese momento se evaluaron, pues fueron bastante altas. El indicador medía impacto alto, impacto medio, impacto bajo, y en ese caso más del 50% de las visitas fueron catalogadas como de impacto alto, sobre todo aquellas que ya habían concluido. Las que fueron catalogadas como impacto medio eran aquellas que todavía el financiamiento o la gestión de producción no había concluido. Al ver la dimensión que estaba cobrando el programa de visitas, el PNUD dentro de su línea dice que era importante que el gobierno explorara estructurar un equipo de trabajo que diera un seguimiento desde la A hasta la Z, porque no era que no se estaba haciendo, sino que habían equipos que estaban dispersos y que ya la magnitud de la inversión que se estaba haciendo y el impacto que estaba teniendo así lo requería. Entonces el presidente así lo hizo, y por eso es que se habla de una suerte de relanzamiento del programa de visita sorpresa, pero prácticamente es una combinación entre la estructura y los frutos de esa gestión. ¿Qué estamos haciendo, Pedro? Lo que se hace ahí en palabra resumida es coordinar la programación de las visitas, que sí son sorpresas, pero a partir de que ocurren es la documentación estricta y rígida, el seguimiento a que cada una de las instituciones, que son más de 30 instituciones que son coordinadas, porque es todo el aparato prácticamente productivo y en ocasión comunitario que interviene, la documentación, la validación de que esa documentación se recibió. Cuando me refiero a documentación es que el presidente se compromete cada domingo en una visita con una serie de acciones que son proyectos, financiamiento, labores comunitarias, y se las asigna a diferentes ministerios o direcciones. Entonces eso hay que inmediatamente, en unos tiempos que están establecidos, si la visita ocurre el domingo, a más tardar el martes, ya cada institución, sea el ministro que le corresponda o un director, como es el caso del IAD o del Banco Agrícola, que tienen direcciones por nomenclatura, nosotros tenemos que tener acuse de recibo de eso. Inmediatamente hay una suerte de equipo de coordinación institucional que yo le llamo como call center en principio, que inmediatamente pega una llamada. Además de que lo tenemos formalmente documentado el acuse de recibo, se le hace una llamada a la institución diciéndole que ya eso está ahí y que contamos con que el encargado pues ya tiene la notificación. A partir de eso, un equipo de enlace entre el ministerio y un equipo focalizado, como si fueran ejecutivos de cuenta. Nosotros tenemos ejecutivos de cuenta para cada una de las instituciones que hace un macheo con el ejecutivo de cuenta de la institución de que se trate. Y el PNUD también, como parte del programa de gestión de gobierno,
hizo un capítulo de gobierno digital o de gestión de gobierno en línea, tiene un capítulo que le preparó a la presidencia para gestionar solamente el programa de visita sorpresa. ¿Y tienen ustedes, Juan, también que ver con la erogación de los fondos para la ejecutoria de esos compromisos que hace el presidente cada domingo? O, por ejemplo, si al Ministerio de Agricultura le toca reforestar un área que no tiene nada que ver con esto, solo pongo el ejemplo, eso es otro programa, el ministerio lo trabaja con el presupuesto que tiene destinado, porque son obras que no siempre están contempladas en el presupuesto de gasto público. Hay una erogación especial que debe hacer la presidencia para esto. ¿Cómo manejan ustedes? Si tú me permites, yo voy a parquear eso ahí brevemente. Claro, para terminar la idea. Para completar la idea de que esos compromisos son subidos a un sistema de gestión en línea donde cada institución ve en pantalla, y es lo que nosotros coordinamos, cuáles son los compromisos que tiene, en qué fecha fue que se le hizo la asignación, y entra en un estatus, qué presupuesto se le asignó, cómo va la ejecución de presupuesto y cuál es el estatus, si está en gestión normal, si está en terminado o si está detenido, porque como no, hay proyectos que se detienen por algún tema de que la asociación se desintegra o que cuando se está haciendo una penetración para ver si hay agua en un determinado pozo que se pretendía establecer, se encuentran algunos problemas. Entonces esa gestión se hace día a día, semana a semana con cada una de las instituciones. Al cerrar el mes, pues cada una de esas instituciones recibe un reporte, el director, de cómo van sus proyectos, cuáles son los razonamientos para el estatus, sobre todo aquellos que están en un estatus de gestión normal o detenido, cuál han concluido, y ese mismo reporte pues nosotros se lo servimos al ministro administrativo de la presidencia y él obviamente lo socializa con el presidente. Lo que quiero decir que esa estructura lo que hace es desde aquí hasta la etapa final de darle un monitoreo directo, y quizá ahorita lo podemos hablar, pero por eso decía, las visitas son sorpresa, pero la gestión es una gestión rígida, científica y muy transparente de eso que se comprometió, cómo va, quién es el responsable, lo que va bien, muy bien, y lo que no va también, cuáles son las razones para que el presidente también lo conozca. La ejecución presupuestaria de esa unidad, sí, que era lo que te... Sí, la pregunta es muy válida. El viceministerio es una unidad de servicio, es una unidad de gestión. Nosotros no gestionamos ni erogamos presupuesto. Como tú decías, hay proyectos que de esa visita, pues el compromiso que hace el presidente es que se utilizará presupuesto del que ya ha sido aprobado a una determinada institución, y nosotros ahí lo que validamos es que se levante el proyecto, se identifique el presupuesto, se le someta al presidente y se suba a ese sistema, y nosotros comenzamos a hacer, digamos, el seguimiento. Pero también ocurren casos de que, como es una visita sorpresa, que no está en el plan de trabajo de un determinado ministerio, pues obviamente el presidente, consciente de eso, le dice, presenten el proyecto. En ese caso nosotros gestionamos que lo presenten, que estén debidamente documentados con las cuentas, las justificaciones, los análisis técnicos, y entonces hacemos la labor administrativa vía el ministro administrativo de la presidencia de someter esos fondos. Una vez esos fondos son sometidos, entonces notificamos al incumbente de que se trate, de que los fondos fueron notificados, y entonces que suba al sistema y comience la gestión. Pero dependen todos esos proyectos directamente de la Presidencia de la República. Así es. O sea, los fondos lo eroga la Presidencia de la República. Exactamente. En el caso del ministerio, del viceministerio, cuando es presupuesto que no está, nosotros colaboramos con la gestión de tramitación de ese presupuesto. Pero como tú muy bien dices, al final, en el caso nuestro, una vez le entregamos ya al ministro administrativo, él se sienta con el presidente y lo... Entonces, Juan, dicen en el campo que cuando hay que ponerle veeduría y una gente que supervise las tareas que por ley son consignadas a ciertas instituciones, es porque las cosas no andan del todo bien. ¿Es esa la razón de la creación de este ministerio? Porque, o sencillamente, como son tantas instituciones, no había una coordinación general y necesitaban una cabeza que no fuera necesariamente el Ministerio de Agricultura, el IAB, el INDRI, para que esto fuera más viable? Sí, es una pregunta muy, muy valiosa, y yo diría, el hecho de que haya una unidad responsable de eso es lo que permite que nosotros vengamos a hablar de eso. Exacto. Es la primera vez probablemente en todo el tiempo de la visita sorpresa que hay una presencia de alguien que pueda contar la visita. Que si bien es cierto, tiene una cierta...
cierto conservadurismo en el tema de cómo se maneja, por lo que se trata, pero al final del día es un proyecto de gestión de gobierno. Entonces, las instituciones, los ministerios, no pierden su protagonismo ni su responsabilidad. Pero tú puedes jalarle las orejas si andan mal. Bueno, si hay un proyecto en particular que no está, porque aquí lo que se hace es que esto ha ido cobrando una dimensión importante. Y es como cada ministerio tiene un programa de gobierno. Claro. Entonces, a ese programa de gobierno, el primer mandatario de la nación le añade otras iniciativas. Entonces, pero estamos hablando de los ministerios que conocemos, pero aquí participa Desarrollo Provincial, INAGUJA, el FEDA, Desarrollo Fronterizo, o sea, el CEA, depende de cuál sea la combinación que se dé, aunque se va a un proyecto productivo, hay temas comunitarios. Pero cuando se vuelve a la ejecución la hacen cada uno de los ministerios. Nosotros lo que hacemos es colaborar en el seguimiento de que ese programa, que es importante decirlo, el programa de visita sorpresa es una de las principales estrategias del gobierno y del presidente para desarrollar la producción nacional, eliminar pobreza extrema en zonas de alta vulnerabilidad y subir el empleo. Es una estrategia completa. Entonces, bueno, tú necesitas que los paquetes de iniciativas que se estén haciendo ahí, pues obviamente tengan cierto nivel de monitoreo y de seguimiento. Y esa es la razón por la que se hace. Pero el protagonismo de las instituciones sigue siendo el mismo. Pues hay que manejar los egos de algunos funcionarios. Llegó el viceministro Pumarol a reunirse con el ministro de Medio Ambiente, para poner un nombre. Y pues, mire, esta tarea usted no la cumplió y el presidente quiere que usted la cumpla. Puede hacer caso a ese ministro y digo, no, esperen, pues yo soy un ministro, sí, tengo un rango. Afortunadamente no he tenido... No te ha pasado. No he tenido eso y creo que el programa per se tiene una dimensión y una claridad en su propósito que se protege a sí mismo. Creo que los ministerios, que ha habido ministros y directores que en estos ya casi 5 años han ido cambiando y el interés y el compromiso de cada uno de ellos ha sido evidente, porque sin la participación de cada uno de esos ministerios y el empoderamiento, pues no puede ocurrir. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya a la altura que estamos, y lo mencionaba el presidente en el discurso, estamos hablando ya de 160 visitas que han generado proyectos, y explico eso. No son solo visitas que generan proyectos. Si uno hace el cálculo de cuántos domingos por visita tal, de repente te da menos las 160, pero es que hay visitas de supervisión. Hay visitas de ver proyectos que se terminaron, hay visitas que es ver proyectos que no van bien y que el presidente está interesado en decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa con esto? Pero formalizada en la administración del sistema pues, o del programa son 160 visitas que ya han generado más de 960 proyectos de producción y proyectos comunitarios. Estamos hablando de una cifra para nada simple de más de 23.200 millones de pesos ya ejecutados. 23.200 millones de pesos. Ya ejecutados en programas de desarrollo productivo de diferentes rubros, que lo vemos, desde productos agrícolas, pecuarios, leche, ganado, ahora un proyecto importante de medio ambiente que se incluye, que es sobre todo para un tema de preservar agua. Entonces son proyectos de una dimensión importante. La Barquita fue un proyecto de la primera visita sorpresa del presidente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros tenemos una economía, cuando uno lo ve, que está creciendo 6.6 el año pasado, pero que si uno la mira del 2004 al 2016, pues el indicador es un poquito más acelerado y es 7%. Aunque eso no se haya traducido en beneficio de las mayorías. Bueno, está demostrado, ¿no? Bueno, hay una parte del análisis que puede decir que no está reflejo de la mayoría, pero hay otros elementos que sí lo dan. Hay generación de empleo que están ahí cuantificadas. En el tema del impacto agrícola de estas inversiones, el hecho de que más de 1 millón de personas hayan salido de la pobreza, algún impacto de este movimiento económico se tiene. Cuando uno dice, bueno, es 6% de la economía, pero cuando tú lo miras desde el punto de vista del turismo, es 6.4 creció el turismo. No estamos hablando de 6 millones a una ocupación de 78%. Y tú dices, ¿qué se está comiendo esa gente? Esa gente está demandando también más productos agrícolas. Entonces, claro, el Ministerio de Agricultura tiene un plan. Lo que hace la visita sorpresa es añadirle más agenda al desarrollo productivo. Y eso es lo que provoca que el presidente dice, bueno, la agenda está llena de lunes a lunes. Pero yo voy a agregarle a la agenda productiva
a propósito de todo esto que está ocurriendo, crecimiento económico, un crecimiento poblacional que por más que uno quiera es 1% más de gente que le metemos a la economía, una población flotante, que ya no es tan flotante, tú tienes ahí, cuando tú hablas de 500.000 personas nuevas que están dando vueltas todos los meses en los diferentes pueblos turísticos, todo eso es demanda de comida, Ulises. Y entonces, por eso que nosotros decimos que el programa de Visita Sorpresa lo que hace es agregar velocidad a la agenda de producción nacional para que el país tenga independencia alimentaria, sostenibilidad alimentaria y pueda enfrentar el crecimiento que está teniendo. Juan, las visitas sorpresa en un 90% se han concentrado en el campo, la producción nacional, y muestra de eso es que nosotros producimos el 85% de los alimentos que demandamos y hasta podemos tener para la exportación, como el caso del banano, el caso de los aguacates, el caso de piña, el caso del café, el cacao. El cacao, que somos de los número uno de la región. región. Todo lo que se produzca se pide. ¿Ustedes han medido el impacto y la disminución de la migración del campo a la ciudad luego de las visitas sorpresa a través de ese programa, porque genera empleos? Sí, la verdad es que no tengo el dato disponible, Pedro, pero sí es una de los resultados que se le atesoran a estos programas de desarrollo del campo. No solo el de la visita, sino también el hecho de que tú tengas ya un banco agrícola financiando cada vez más proyectos. Se hablaba de unos 56.000 millones que ya el Banco Agrícola ha puesto en ese tema de fomento a la agricultura, porque ciertamente en la medida en que las generaciones más jóvenes ven deprimirse los proyectos de sus padres en temas agropecuarios, pues lo que hacen es que emigran a la ciudad y se entran en los cinturones de miseria. Entonces, esta estructura, además de la parte de esa documentación que ustedes preguntaban, pues tiene el propósito de analizar esa data y que está ocurriendo ahí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de volver a sitios, no solamente ya para ver cómo está el proyecto, sino para ver cómo esos proyectos pueden ser llevados a otra dimensión. ¿Cómo le buscamos cadenas de comercialización? Exacto. Hay proyectos como la chocolatera de Altamira en Puerto Plata, que ya no solo que es objeto de visita del flujo turístico que hay en el nuevo puerto, sino que está presente en cadenas importantes de supermercados aquí. Ahora, para llegar desde ahí, de la visita sorpresa, hasta llegar a una cadena de distribución, sabemos que es casi un tema de registro sanitario, de estabilidad de la producción, meterle ingenieros industriales que estabilicen la producción, hacer el registro de los contenidos nutricionales de su producto y obviamente entonces hacerle un código de barra, hacerle un empaque y crearle una metodología de trabajo de que para suplirle a cierta cadena de supermercados usted tiene que llegar en unos momentos con una estandarización, pues ya esas cosas están ocurriendo. Ni hablar de proyectos como lo de leche, que están supliendo desayuno escolar, un grupo de mujeres en San Pedro de Macorís, que fruto de una visita sorpresa, se le desarrolló una planta textilera y son suplidores del Ministerio de Educación a través de uniformes y de mochila. O sea que esta unidad también está analizando cómo puede haber una integración para que estas personas no solo exporten, sino que también puedan entrar a la cadena de comercialización más grande y obviamente que también entren en el aparato productivo del gobierno que está demandando alimentos. Mira, se nos acaba el tiempo, Juan, y evidentemente que un proyecto de esta naturaleza llevaría pues muchas horas de análisis y de exposición, al tiempo también de felicitar al gobierno por esta iniciativa de las visitas sorpresa, pero no quiero que se vaya el tiempo e irnos sin que nos hable de Boca de Cachón. Se hizo un proyecto allá y la gran demanda que hay de la gente que vive allí es que no han podido integrarse a la producción de los proyectos agrícolas que se han estado gestionando allí. Estuvimos la semana pasada por allá y estuvimos hablando con la gente. ¿Qué hay por hacer en Boca de Cachón, si hay algo en proyecto? Y si no lo tienen, pues también es una invitación a que los visiten. Sí, es un proyecto que no manejamos directamente de la Unidad de Producción y Desarrollo Comunitario. Sí está trabajada desde otro ministerio que trabaja proyectos especiales y estamos a la espera de que ellos los aborden y en el caso de que nos toque a nosotros alguna asignación y requiera, como tú quizás estás induciendo, una visita para integrarlo, pues obviamente estamos trabajando muy unidos todos los viceministerios que trabajan con el administrativo, de manera que nosotros estaríamos a la espera de que nos indiquen cómo lo podemos integrar. Yo en el último 30 segundos quisiera decir que uno de los proyectos más ambiciosos que está incluyendo
en la etapa reciente de la visita sorpresa, precisamente el que tú introducías, Pedro, que es el tema de la agroreforestación. El presidente ha puesto la mira en la producción, mirada desde el punto de vista de la preservación del agua, y como decía en su discurso, ya ha formalizado y presentado a las comunidades 6 proyectos agroforestales de subsistencia sostenible, de progreso sostenible para eso. Ya son 6.000 millones de pesos que se verán próximamente, sobre todo en las comunidades del sur, más de 28.000 beneficiarios, 6.000 productores en todas esas cuencas que benefician las principales fuentes hidrográficas, y sin lugar a dudas será uno de los proyectos de mayor alcance, no necesariamente para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras, y que forman parte del mantenimiento de una sostenibilidad alimentaria. Si nosotros no cuidamos lo que está ocurriendo con la depredación, toda esta sostenibilidad alimentaria, el crecimiento que estamos teniendo, sobre todo en el sur, que tiene un componente importante, sería de alto riesgo, y el presidente está trabajando en esa parte. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Puertas abiertas para que ustedes puedan venir acá siempre y conversemos de el desarrollo de estos programas que son interesantísimos para la sostenibilidad de esas comunidades pobres, pero que son productivas, solamente necesitan la mano del gobierno, puedan seguir desarrollándose. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Señores, el compromiso es mañana a las 6 en punto por Telecentro. Ulises Jiménez, Licelot Núñez y este servidor Pedro Jiménez. Feliz resto del día. Hasta mañana.